a dar inicio a esta segunda parte de esta jornada de África. Les presento primero al doctor Juan Bosco Kashindi, que es profesor en el Colegio de México. Ha hecho estudios de filosofía y ciencias humanas, primero en Bukavu, en República Democrática del Congo, y hizo sus estudios de maestría y doctorado en México, en la UNAM, en estudios latinoamericanos. Sus áreas de conocimiento son las filosofías, la historia de las ideas y la ideología en América Latina, y fue profesor adjunto en la UNILA, en Brasil, donde enseñaba e investigaba sobre la historia de África contemporánea. Él nos va a hablar de algunas representaciones de África en sus diásporas y de las diásporas africanas en África. Y bueno, le doy la palabra a él. Bueno, muchas gracias, Concepción. Gracias por estar aquí y gracias a las que nos están acompañando en las redes sociales. Bueno, yo creo que me voy a parar porque no voy a estar viendo la pantalla y porque no tengo aquí escrito, sino todo está aquí. Mi tema, más bien el título que traigo aquí para compartir en el marco de este Día de África, la conmemoración del Día de África, tiene que ver con mis experiencias, vivencias, de un africano, un subsahariano, congolés, en las Américas, en México, en América Latina. Y yo digo así en las Américas porque también en esos años, 19 años, casi 19 años que llevo aquí, me he topado a varios habitantes de este continente, tanto de Estados Unidos, o sea, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Chile, Argentina, Brasil, Colombia, en el Caribe, Cuba o los de Martinica, etcétera, ¿no? Haití. Entonces, en esos encuentros, esas vivencias, ha habido como intercambios sobre lo afro. Claro, hablo también de este otro lugar de enunciación mío, de estudios afrodescendientes en la región. En la UNAM empecé a acercarme más a estudios afrodescendientes y también a las vivencias, no solo estudios, vivencias de pueblos afrodescendientes o las diásporas africanas aquí en las Américas. Entonces, de ahí, o sea, cuando yo estaba pensando qué podría compartir, pensé en esto como compartir un poco las representaciones, ideas, imágenes que afrodescendientes tienen de África, pero por otro lado, las imágenes o representaciones de afrodescendientes que tenemos los africanos en África. Entonces, de esto se trata mi participación y lo dividí como en dos bloques. Un bloque que yo llamé como desconocimiento y otro bloque como conocimiento. Conocimiento en el sentido de lo que se sabe, de lo que se han enterado, están enterados o no los afrodescendientes o la diáspora africana aquí en las Américas, y cómo o qué imagen tienen, de qué están enterados los africanos en África sobre los afro. Otra cosa que quería decir, ¿se puede? Es así. ¿Así? Ajá. Otra cosa que quería decir es que no hablo desde algún texto, algún autor, algún planteamiento teórico, así, sino desde las experiencias que dije, desde las vivencias
y africanas, afrodescendientes o de las afrodescendientes también. Sí, precisar, porque ya lo comenté un poco con el señor Gine, que está aquí y que nos está acompañando de la Embajada de Argelia, que desgraciadamente cuando se habla muchas veces de África, aquí se ve nada más el África llamada como África negra o África subsahariana. Y también, desgraciadamente, digamos, lo que voy a decir es más que nada sobre esa parte de África abajo de Sáhara, del desierto de Sáhara, ¿no? Porque no soy experto, aunque sí sé lo que pasa en esa región de África también, el norte de África, pero lo que he trabajado y mi mirada se ha concentrado más o enfocado más en África subsahariana. Ya dije mi lugar allí, de enunciación. Y lo que defiendo o lo que está como como en el fondo de lo que voy a desarrollar aquí es ese argumento que las representaciones de africanos y afrodescendientes y, o sea, en ambos lados del Atlántico han pasado por el prisma eurocéntrica o eurocentrista, que tiene que ver con la modernidad, el cristianismo, el capitalismo, racismo, medios de comunicación, etc. Y en la primera parte de esta jornada vimos esta cuestión de imágenes, de cómo esto ha impactado también, o de cómo se ha hablado de África desde esas imágenes. Yo creo que en los medios de comunicación circulan muchas imágenes, muchos sonidos que han reforzado o reproducido esas formas de vernos entre los africanos y los afrodescendientes. Claro. Bueno, empiezo con los afrodescendientes y la parte del desconocimiento. Como les dije, lo que traigo aquí tiene que ver con lo que yo he observado, lo que he vivido, lo que he platicado con personas afrodescendientes aquí en las Américas, ya sea afroestadounidenses, afrocubanos, afroargentinos, brasileños, afrocolombianos, afromexicanos, etcétera, ¿no? Cuando se habla de África aquí, o sea, ¿qué saben de África aquí? Claro, como les dije al inicio, mucho de lo que se sabe es lo que se divulga en los medios o en la cultura popular o la cultura general, nacional, o en el imaginario también colectivo de esos países, desde las narrativas que se han creado sobre las identidades latinoamericanas, etc. Entonces, no es sorprendente ver que eso está también entre los afrodescendientes, que considerar como África un gran país. ¿Sí? Piensa que sí, en África, como todos los africanos, pues son como vienen de un país, ¿no? Porque también eso tiene que ver con la esclavitud que homogeneizó a todos los africanos que llegaron aquí. Eran del Congo, de Mozambique, de Angola, de Senegal, de Nigeria, de Ghana, todos son negros. De ahí esa idea de que hay algo que es un país de africanos, ¿no? Entonces África sería un país para africanos. Yo lo he notado. Entonces hay que a veces insistir, recalcar ahí, no, es que África son varios países. No hay un país nada más. Mañana nos lo compartió, ¿no? De forma magistral, clara, en la charla de hoy la mañana, ¿no? Sobre las diferencias que tenemos como africanos, etcétera. Bueno, otro de esa parte de qué se conoce o qué no es, lo que no se conoce o aquí, igual, con esos imaginarios de la modernidad o del colonialismo, porque desde esas narrativas de lo atrasado, de lo malo, como vimos en la sesión anterior, también ha servido
a colonizar, a seguir explotando, a seguir llevando a ONG, como yo veo las ONG hoy en África como otro aspecto ahí como de los misioneros, como vamos a ayudar, porque siempre esa narrativa de que pues allá se necesita ayuda, allá la gente está jodida, está mal, y sigue ahí. Y igual aquí en México, siempre cuando pasa una noticia de África, si se dan cuenta, es sobre algo mal que pasó o enfermedad, o surgió brote de ébola, o no sé, de ahorita de esa cosa del mono que dicen, o SIDA, o catástrofe, hambruna, ¿no? Ahí sí sale la noticia. Hasta con los periódicos muy respetados, y me doy cuenta cuando, hoy hablaron de África, pero chequen qué era el tema. Nunca van a decir que no, es que ahora hay nueva tecnología, alguien está inventando algo en África. No, el tema siempre es hubo matanza, hubo catástrofe, hubo, no sé, guerra, o hubo enfermedades. Entonces, esto también yo lo he visto entre las poblaciones afro, que con esa imagen de pensar que África sí es guerra, enfermedades, hambruna, o sea, un continente de desgracias, ¿sí? Y uno te puede preguntar, un afro, un negro, no sé, de América Latina, de Estados Unidos, pero si voy a África no me voy a enfermar, porque allá hay malaria, ahí hay todas las enfermedades están allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo puse así, como esas Áfricas, nunca, muchos no se imaginarán una África o partes de África donde haya como rascacielos, como otras infraestructuras igualitas, que se verían igualitas como infraestructuras de primer mundo, de Europa o Estados Unidos, ¿no? También hay esto que he visto. Otro tema que me ha llamado la atención, hasta una vez sí, creo que me invitaron a hablar de esto en algún, no sé, en algún congreso o mesa, ya no me acuerdo, no sé, en Brasil creo, o Brasil, Colombia, sobre la ancestralidad, porque entre las comunidades afro es muy importante el tema de la ancestralidad, ¿sí? Pero yo veo que también para nosotros, africanos, es un tema clave, un tema importante, los ancestros, la ancestralidad. Solo que aquí, eso lo vi, por ejemplo, mucho en Brasil, no entiende o no sabe que allá en África lo de ancestralidad es por filiación étnica, familiar, o sea, cercanía. Yo conozco a mis ancestros, los conozco bien, sé cómo se llamaban y los puedo invocar y pensando sus figuras. Algunos convivieron conmigo, yo los vi, los toqué, ¿sí? Los conozco, así los vi, no solo de foto. Me acuerdo bien de ellos, los vi. Y son mis ancestros, ¿no? Pero son de mi familia, son Bembe, son de mi clan, aparte de ser de la etnia, son también de mi clan. Son los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de mis papás, ¿no? O míos o de mis papás. Mientras acá, eso ya lo adelanto, o para que ya vayamos así rápido. Es que nosotros los africanos allá, o sea, yo antes de llegar acá no sabía que acá se pensara que los ancestros o la ancestralidad tendría que ver con esas experiencias comunes de la travesía, de la esclavitud, del racismo, de todo lo que se vivió aquí, esa gente que fue, ¿cómo se dice? Exiliados, que fue deportada de África para acá, una deportación forzosa para las Américas, ¿no? Y aquí el tema de la ancestralidad sí se tiene que ver con eso, con esas experiencias, vivencias históricas comunes que tienen la gente que se reconoce como afrodescendientes, ¿no? Y eso está conectado un poco con las religiones de matriz africana,
porque para África o las religiones de matriz africana en África sí es central el tema de la ancestralidad y aquí también, solo que hay un desconocimiento que muchos lo han dicho, también lo he visto yo, que cuando hablo con alguna persona afro y sobre todo practicante que sabe mucho de esas religiones de matriz africana aquí en las Américas, cuando uno le dice, es que en África, por ejemplo, yo en África nunca supe de esto, nunca sabía de la existencia de las religiones de matriz africana, o religiones africanas allá, o las que a veces se llaman religiones tradicionales africanas. Yo no sabía. Yo nací católico, me bautizaron desde los 2 meses de nacimiento y no sabía sobre las religiones como autóctonas africanas. Llego aquí y hay muchos que piensan que en África todo el mundo sabe sobre esto. No, yo tuve que aprender qué es esto, qué es el candomblé, la santería, el vudú, aquí. Pero son religiones que vinieron de África, están aquí, que en África muchos no saben, muchos no saben. Y acá no saben que en África no saben, ¿no? Sobre esas religiones. Entonces pienso que muchos allá, hay muchos practicantes, ¿no? De esas religiones. Otro punto ahí que me ha llamado la atención en esas andanzas es sobre el desconocimiento de muchos afrodescendientes sobre la educación de los africanos. Esto lo vi, por ejemplo, mucho en Brasil, donde en Brasil hay muchos afrodescendientes, ¿sí? Más de 54% de la población brasileña, según ¿cómo se llama? El censo de IBGE es como aquí en México, como INEGI, es el Instituto de Estadística, es en Brasil, ha arrojado esa cifra de 64% de los brasileños que se consideran como afrodescendientes. Pero muchos, o sea, uno africano llega, a veces esos mismos afrodescendientes o los mismos brasileños, o eso se podría aplicar también en otras partes, no sé, como en Colombia, en Cuba no tanto, creo que aquí nos diría Yoslan, por la divulgación o la penetración de la educación de varias capas, ¿no? De la gente, de diferentes, pues, estratos sociales, pero hablando como de, por ejemplo, Brasil o Colombia, o aquí en México, se piensa que como mucha gente negra, mucha gente afro, no tiene acceso a la educación formal en sus países, o tienen poco acceso si quieren, piensa que en África también es así, que allá no hay buenas universidades o la gente no tiene acceso a la educación. No, cuando yo les digo, no, allá si vas a una universidad en el Congo, en Sudáfrica, en Kenia, no sé, en Nigeria, pues la mayoría que vas a encontrar ahí la mayoría es negra, todo el mundo no hay blancos estudiando ahí. Puede haber tal vez un profesor, ¿no? Y no es un problema que alguien acceda a la universidad. Yo me acuerdo en Brasil, estaba yo haciendo mi postdoc en una escuela pues privada y muy buena, es como tipo Ibero aquí, allá se llama Unicinos. Era en el área de Derecho. Cuando yo entro a hacer postdoc, entonces se dice, ¿cómo? ¿Tú? Porque aparte el área de Derecho, el área de Medicina en Brasil es el área como de blancos. Sí, son áreas muy cotizadas. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo estás aquí tú en el área de Derecho y estás haciendo postdoctorado? ¿Cuándo hiciste tu doctorado? ¿Sí? O había un estudiante de Mozambique que hacía su maestría. Era el primer estudiante negro del posgrado, de ese posgrado, en Brasil. Y había otro estudiante que hacía ingeniería civil, pero de Mozambique también. Fuimos amigos, así como hermanos. A muchos les sorprendían ver estudiantes así negros en posgrado en ingeniería civil,
que en derecho, ¿no? Entonces, hubo como esto de pensar que, pues, en África, pues, quién sabe qué estudian allá, ¿no? Si hay educación, si hay universidades, si hay buenas universidades, buen sistema educativo. Y lo que yo he visto no es por ser africano. La verdad, si traes tú a un estudiante de África ahí, compite bien, competiría bien, muy bien con estudiantes latinoamericanos, ¿sí? Y muchos de mis colegas, o sea, llegando acá, estudiamos, han recibido elogios de profesores. Oye, pues qué bien, te estudias, te desenvuelves en un área, en una lengua que no es tuya, o sea, llegas, primero estudias la lengua, luego te metes, ¿no? No conoces bien el sistema educativo, pero le entras. Y muchos no se dan cuenta, por ejemplo, que, bueno, por mal o por bien, nuestros sistemas, por ejemplo, el sistema educativo del Congo es un sistema franco o francés-belga. De hecho, los franceses o belgas ya han cambiado ese sistema porque están ya en el sistema de la Unión Europea, pero ese sistema de estudiar, así como que nos dejó la colonización, en muchos lugares sigue presente y la gente estudia y sin problema y se esfuerza. Y aunque, bueno, con todos los problemas que hay, por ejemplo, de producir investigaciones o tener buenos laboratorios, pero no, y no es en todo África. Entonces yo traje esto porque cuando estaba pensando en todos esos desconocimientos, pensé en esto también, que hay ese desconocimiento de que en África haya buenas universidades y en algunos países mejores universidades, ¿no? Que pueden competir con cualquier universidad del mundo o de aquí de América Latina. Ahora bien, algunas, como dije ayer, no es todo. Creo que alguien me podría decir, pero no mencionas esto. Yo traje aquí, seleccioné lo que me acuerdo, lo que me acordé cuando estaba preparando esto y así lo pude sistematizar para traerlo aquí. Creo que obviamente hay más cosas que se podría decir, pero por ahora es esto lo que traje, ¿no? Y sobre conocimiento, lo que he visto que sí se conoce de alguna forma aquí, o la gente se da cuenta, se entera o está enterada. Bueno, repito, no hablo de toda la gente así en América Latina, sino que la población como donde me enfoco es la afro. De conocimiento, hay poblaciones afrodescendientes que están conscientes de lagunas que tienen sobre África. He escuchado a muchos, no, es que no conocemos África. Es que sí, yo necesito como conocer más, o ya hay bibliografía, o cómo podría yo conocer sobre ese tema, si hay como de repente gente consciente de lagunas, de muchas lagunas que hay sobre África. Dice, es que es una vergüenza que nosotros, siendo afrodescendientes, no conozcamos muchas cosas que tienen que ver con nuestros orígenes, ¿no? Y hay esto, hay como esa preocupación, pero también esa sinceridad, muchos que no conocen muchos de África. Y hay también ese conocimiento de que tanto africanos como afro han sido víctimas del racismo. Sí, saben que estando en África o estando en Europa, por ejemplo, un africano pueden sufrir de la misma suerte, ¿no? En cuanto a los prejuicios raciales que llevan al racismo, a prácticas racistas contra ellos. Y ese punto es también interesante. Yo he visto de muchos afrodescendientes que piensan que todos los africanos son negros, o los africanos son negros. Más tarde lo voy a decir, al contrario, si nosotros en África, nadie se preocupa mucho saber si es negro o no. Lo negro no es
una preocupación ahí, excepto tal vez donde hubo la parte, ¿no? Donde está siempre esa presencia del blanco, los negros que han convivido con el blanco, que le niega la humanidad, que le niega el acceso al saber, al poder, etc. Y hay un conocimiento sobre el respeto a los mayores, a las personas mayores. Hasta hoy Francia Márquez, esa candidata colombiana a la vicepresidencia de Colombia, usa ese término de las mayoras, ¿no? Como que ese tema está muy presente en poblaciones afrodescendientes, en el respeto que se le debe a los mayores, y lo conectan con pues la ancestralidad africana, que eso viene de África. Ese es un rasgo relevante de la ética, de la convivencia sana en la sociedad, de la armonía. También, yo he visto que hay afros que sí reconocen que los africanos en general viven condiciones difíciles. Puede ser algo bueno, pero malo también, en el sentido de que pues ahí hay pura pobreza. Todo el mundo es pobre, pobres africanos no tienen que comer, no sé qué. O sea, hay que, pues, tal vez ir a ayudarlos, a salvarlos ahí. Pero por otro lado hay como eso de conexión, de que también lo que pasamos aquí, pues la gente también sufre mucho allá y tiene condiciones de vida difíciles. Ahora bien, la segunda parte, cómo los africanos ven o piensan, representan a los afrodescendientes. ¿Qué saben de la afrodescendencia? ¿Cómo se entera o de qué se entera de la afrodescendencia? ¿No? Primero empiezo con el desconocimiento. ¿Qué es lo que no se sabe? O se sabe, pero no es así. Aquí. No, allá, en África. No sabe, o si se lo sabe, no es así. Muchas veces resulta que no es así. Y primero, siempre he hablado de eso. Hay como una cierta desmemoria, o no sé, un cierto desinterés en el tema de la esclavitud, aunque debería ser para nosotros en África un tema muy relevante. Aquí, de hecho, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, se critica mucho eso que se hable. O sea, cuando se habla de los afro, luego se piensa en la esclavitud, porque la esclavitud ha sido un tema tan crucial para esas poblaciones, y no hay cómo hablar de esa gente sin tocar el tema de la esclavitud, donde, o sea, el inicio de todo la debacle, de todos los problemas, pues, de las diásporas africanas acá. Pero un tema tan crucial para la afrodescendencia, para nuestros hermanos que fueron deportados acá, no se sabe mucho en África, o no se toca mucho, o no hay como un interés, un gran interés para hablar de ello, ¿no? Otro tema, pocas personas negras en América Latina. Sí, en África, hablo también de mí. Yo antes de cruzar el Atlántico, no sabía que hubiera muchas personas negras en América Latina. Entonces hay como un desconocimiento. Hay pocas personas negras allí. Claro, creo que tiene que ver con todas esas narrativas que nos han llegado, que se sigue repitiendo allá, o lo que se ve en los medios. Si ves tú una telenovela brasileña, o una telenovela mexicana, o una colombiana, pues no salen negros. O si va a salir, va a ser uno, y va a ser un bandido, o alguien que está trapeando, o alguien que está haciendo trabajos domésticos, ¿no? Entonces dices tú, no hay personas negras. Igual como aquí, que ya están reivindicando eso, que hay que tener más representatividad o más visibilidad de las personas negras en espacios públicos, en los medios, en la universidad. Eso creo ha impactado allá, ese desconocimiento de que de personas negras que hay, de la cantidad de personas negras. Uno siempre piensa que hay más blancos, casi no hay negros en las Américas. Y otra cosa, el colorismo y matices. Uno cuando llega aquí, un africano,
sí tiene que batallar mucho para entrar en eso. De hecho, si uno no está interesado, nunca sabrá cómo funciona el colorismo y matices de colores, ¿no? Por ejemplo, yo pensando en él traje esa foto. Esa gente aquí, yo tuve algunos problemas en Brasil, sobre todo, diciendo, por ejemplo, a él yo le podría decir, desde África puede decir, es blanco, ¿sí? O pues incluso a él podría pasar como un blanco, ¿eh? Pero, y la gente que me decía, pero es un insulto porque nunca a mí me dijeron blanco. Yo sé desde niño que soy negro. De hecho, he sido el negro del grupo, he sido el negro no sé de qué, pero mira, es que en África sí puedes pasar como blanco, ¿no? Como esos matices, como no, se desconoce pues el colorismo y cómo hay todos esos juegos. O sea, por ejemplo, en Brasil él puede ser sarará. Sarará no es ni blanco ni negro, pero sí pasa como negro. Pero sí en ciertos espacios puede tener preferencia porque tiene piel blanca, pero sí tiene rasgos negros, ¿no? Su fenotipo, etcétera. Y poca conciencia negra, ya les dije, muchos africanos te van a decir que yo me descubrí negro cuando crucé el Atlántico o cuando fue a Europa, no sé, porque no vivimos con esto que somos negro, 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 pero llegas acá, pues eres negro, mijo, eres negra, mija, ¿no? Sí, entonces hay esa poca conciencia de lo que significa ser negro en un mundo organizado por el color. Y de ahí, por ejemplo, hay también mucho desconocimiento sobre las aportaciones afro o africanas a las culturas de las Américas, la cultura, música. Si le dice a un africano allá, en Zimbabue, en Tanzania, en Malawi, oye, es que tú sabes que el jazz es también de origen africano, o si sabes que, no sé, la salsa, la cumbia, el tango, bueno, hasta aquí algunos ni saben que es de origen africano, imagínense allá, como hay esos desconocimientos de lo que ha aportado, toda la contribución, las contribuciones africanas en diferentes sectores de la vida de los países americanos, o sea, me refiero a todo el continente, no solo América Latina en este sentido. Bueno, ese es un tema que yo he platicado ya de forma cercana y como de mucha también como no sinceridad, ¿cómo diría otra palabra? Como de mucha confianza con Afro. Yo he notado que hay africanos que allá no se sabe, yo estando allá no lo sabía, yo lo supe estando acá, un cierto sentimiento de superioridad de los afro. Piensa que, por ejemplo, un afro-brasileño va a decir, pues, al final de cuentas soy brasileño, ¿no? Pero tú eres congolés. El Congo, si comparamos Congo-Brasil, pues Congo está más jodido. Disculpen el término, ¿no? Pero hay de repente esas comparaciones. Claro, podemos pensar, por ejemplo, a un afroestadounidense. Claro, él tiene pasaporte estadounidense, que le da más acceso que un mendigo pasaporte congolés que ni con ese pasaporte ni puede cruzar países a veces vecinos sin visa. Pero con el pasaporte estadounidense tienes acceso a muchos países, a la Unión Europea, aquí, etcétera. Entonces hay diferencia y hay de repente algunos que se agarran de esto, que mi país está mejor o es una potencia, o estamos mejor aquí que esos países africanos, ¿no? Aunque soy negro, pero soy negro brasileño, soy negro, pero soy negro colombiano, etcétera, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con lo que ya mencioné, el acceso limitado, porque en África tampoco se sabe mucho sobre el acceso que tienen los afrodescendientes, o el acceso limitado que tienen a la universidad, porque la verdad cuando yo empecé a saber sobre ese tema dije, qué raro que le niegue a alguien ir a la universidad a veces por su color, por sus condiciones, porque allá, pues todos van a la universidad. Y bueno, si son universidades públicas, está bien. Igual si no son públicas, todas las familias hacen todo lo que se pueda para enviar.
o a 2, 3 hijos, si son muchos, por lo menos 2, 3, algunos lleguen hasta la universidad, terminen la universidad, ¿no? Entonces, cuando llego aquí, me doy cuenta que hay muchas poblaciones afro que tienen problema de acceder, de entrar a la universidad. Digo, ¿qué es eso? Eso no se sabe mucho de allá. Allá. Bueno, ya voy concluyendo ahí con el conocimiento. ¿Qué se conoce o qué es lo que los africanos se enteran de los negros, de los afrodescendientes aquí en las Américas? Uno del tema, claro, como esos artistas, músicos, llega más, ¿no? Por ejemplo, el orgullo del estilo nigger. Yo he visto ahí hasta, no sé, nigger, y no sabe bien que la palabra nigger, por ejemplo, es fuerte en Estados Unidos, pero algunos se llaman así orgullosamente nigger, ¿no? Como eso les llama la atención, hay músicos, hay jóvenes así del barrio, se ponen luego así como, se visten al estilo como afroestadounidense, ¿no? Y eso llega ahí, ¿no? Bueno, se conoce también que los afros son víctimas de racismo, de la policía, que los matan, porque también llega esas noticias y se ve. Esto a mí me llama la atención porque yo pienso que también desde esas condiciones también la gente allá o piensa que o sabe que si la población que hay, si es poca o mucha, pero sí viven en condiciones difíciles. Son víctimas de la policía o los matan, muchas veces los matan. Y claro, nunca han salido así como, nunca se ven que las poblaciones afro sean, o que salgan la tele, que salgan las películas, o sea, como viviendo en lugares de abundancia, que son muy ricos, que no, lo que sale siempre son los blancos. Por lo tanto, que de esa imagen, pues, y de esos negros, si están en condiciones difíciles, pues si salen las películas o en las telenovelas, salen también así como son domésticos o trabajan, no sé, ahí cuidando la casa, etcétera. Y deporte, creo que el deporte llega muy rápido y las figuras como de Pelé o las figuras ¿cómo se llama este jamaiquino? ¿Eh? Sí, el Bolt. Sí, llega, ¿no? Como, ven, es un negro. Mira, es como nuestro hermano ahí, ¿no? Ronaldinho, cosas así. Son figuras que te llegan y sí, los africanos se enteran. Esos son negros, son afrodescendientes ahí, ¿sí? Y Se puede bajar. música, aquí como... Ajá, ¿Se puede está abajo. Ok. Sí, figuras negras destacadas, ¿no? De la música. Sí, como no sé, como Michael Jackson, ¿sí? Como figuras así como de la música brasileña, llegan. Y ahí hay muchos como afro destacados en la música y eso llega. Por último, ya, como, ¿qué nos queda? O, ¿cómo pensar ese tema? ¿Qué decir pues de esto? Primero, hay todavía mucho desconocimiento sobre África y sus diásporas. Si ahí, esas lagunas siguen, de ambos lados, sí, y no nos conocemos bastante y deberemos conocernos mucho, ¿no? Otra reflexión que traigo aquí. La Unión Africana declaró la diáspora africana como la sexta región de la Unión, porque en África hay 5 regiones. Así las dividió la Unión Africana. Y declarando a la diáspora africana como la sexta región. Pero de esa declaración ya al hecho de concretar acciones puntuales para acercar esa diáspora, esa otra región, que sea algo real, ¿no? Como región de la Unión Africana, pues ahí ya hay un trecho para hacer esto, ¿no? Y ese proceso, entonces,
se queda así estancado, no hay, algunos países, tal vez Ghana, Senegal, países, o sea, a veces quieren aproximar, o países también del Magreb, quieren aproximar como la afrodescendencia. Por ejemplo, con Venezuela se pasó algo importante ahí, como Venezuela nombró, creo que un afro-venezolano como embajador, no sé en qué país, pero del Magreb, cosas así, ¿no? Pero son acciones puntuales, esporádicas de ciertos países, no como una política de la Unión Africana para acercar a los africanos, África de los pueblos y los pueblos afrodescendientes. Tampoco ha habido gran interés de parte del país del continente americano. Ajá, eso también, creo que desde acá tampoco. Aquí hay países que tienen, muchos países latinoamericanos tienen afro, pero tampoco a nivel gobierno, a nivel de las autoridades, ha habido, digamos, esas políticas para decir, ok, vamos a acercar a nuestra población afro con África, o hacer una política africana pensando en esas poblaciones afro, que son nuestros ciudadanos. Brasil intentó un poco con Lula, y cuando se fue Lula, un poco Dilma, cuando se fue, se acabó, ¿sí? Y esto. Y por último, pues yo pienso que los prejuicios raciales siguen ahí, que viene de la modernidad, el eurocentrismo, siguen influyendo tanto en África, eso sería interesante, tanto en África como acá en las Américas, para no hacer ese acercamiento. Nuestros gobiernos africanos ven primero Europa, Estados Unidos, un poco China ahorita, o más China. Igual acá, los gobiernos de acá ven primero, pues, Europa, Estados Unidos, o China por ahí. Y nadie tampoco hace esto de los gobiernos, tanto de África como de acá. Yo creo que todo esto tiene que ver también con ese egocentrismo que sigue presente, ese racismo que sigue presente, que ha impedido el acercamiento y hacer que acá los afros sean un elemento muy importante para cambios, transformaciones en África. Hubo intento como con Marcus Garvey, que no, hasta ahí ya ahí sí se intervino, ¿eh? Estados Unidos intervino para cortar eso. Si dejamos así, pues vamos a perder. Creo que todavía sigue esto. No hay que permitir que haya esas conexiones y ese acercamiento en diferentes ámbitos, en ambos lados, en África y lo afro. Bueno, muchas gracias. Por la paciencia. Bueno, después de esto, quiero abrir un espacio a preguntas. Nada más voy a dejar de compartir para que puedan ver. Ya me llamó. ¿Quién? ¿El host? ¿Ya llegó? No, Sí, sí. Bueno, ahorita me encargo de eso, pero ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Pues, Comentario más que pregunta, pero creo que es algo que se puede expandir mientras esperamos a la expositora. ¿me marcaste? Que me llamó la atención esto y que me pareció interesante, cómo se interiorizan los discursos de poder o de la colonialidad del poder, ¿no? En los propios estados colonizados, ¿no? Pienso por la idea o la narrativa de la Argentina blanca, o inclusive las problemáticas que implica a veces decir en México mestizo. Y que eso lleva a discursos simplistas, y cuando esos discursos simplistas son los únicos que emanan de esos países que, aunque se produzcan hacia el interior, terminan siendo exportados, es lo que llega a lugares como África, ¿no? A contextos africanos, y es lo que termina como primando cuando pensamos en esos espacios latinoamericanos. Y esto de la minorización o minorización forzosa, me vas a acordar algo que decía Cusicanqui, que es esta idea que como en Bolivia o en Brasil ha ocurrido, que usted estaba diciendo esto del censo de la población afrodescendiente y africana que tiene, por ejemplo, Brasil. Pero que aunque haya una visibilización por el censo, constantemente se hace esa quita del poder a partir de la construcción de la idea de que son minoría, que no existen, que justamente ese colorismo es parte de ese discurso de poder, de esa colonialidad del poder, que hasta habría que matizarlo, porque no implica que sea, es un poquito
dicotómico que es negro y blanco, pero no implica que sea menos peor el colorismo, sino que es un discurso de poder todavía más complicado de resolver, de enfrentar. Y por eso la importancia del censo, ¿no? Que por ejemplo que en Argentina y que en México se vienen ahora reformulando hace unos años, creo que la visibilización inherentemente implica reparación, o justamente por eso la importancia de este tipo de políticas como las que habían acontecido en Brasil de los censos, pero también de los cupos, ¿no? Porque eso es otorgar poder ahí donde no lo hay, por más que haya visibilización, porque lo que sigue operando es esa minoritización forzosa. Entonces, es interesante esto del diálogo entre África y América Latina, porque eso nos permite ver cosas que desde una región no veríamos sobre otra, y desde por ejemplo, África no veríamos en América Latina y viceversa, ¿no? Comentar eso. No, pero profesor, me parece muy interesante esta idea que usted plantea de cómo se percibe América Latina desde África. Es decir, lo que se desconoce en África de lo que está pasando en los colectivos de la diaspórica, ¿no? en América Latina. Y con respecto al tema de la sexta región de la Unión Africana, si bien, como usted dice, no ha habido, digamos que políticas concretas para llevar a cabo esas políticas que se han quedado, digamos que en programas generales, ¿no? Y enunciados generales de la Unión Africana y en las cumbres que se realizan. Creo que ha habido algunos pasos en el sentido, por ejemplo, de tratar de establecer relaciones con el CARICOM, entre la Unión Africana y el CARICOM, por la presencia afro en los países del Caribe. Y Cuba ha sido uno de los países que más ha tratado de impulsar, ¿no? esas relaciones, porque sí, dentro de América Latina, Cuba ha sido el país que, digamos, que ha mantenido una política con África de manera más sistemática, ¿no? Porque usted mencionaba el periodo de Lula, el periodo también del periodo de Chávez en Venezuela, que fue como de ese ciclo progresista en América Latina, indiscutiblemente hizo que hubiera un mayor acercamiento de América Latina hacia África, sobre todo pensando en Brasil con los países lusófonos del continente africano. Y fue tan así que Brasil llegó a superar a Cuba en el número de embajadas en el continente africano, así porque Cuba era el país que más embajadas tenía en el continente africano. Y en ese periodo Brasil lo supera. Después, con el golpe de Estado y con el gobierno de Temer y después de Bolsonaro, hubo como una política de empezar a cerrar embajadas de Brasil en el continente. Pero bueno, era como parte de la dinámica, ¿no? Por eso quería resaltar esa idea de que Cuba puede ser un poco la excepción dentro de esos vaivenes en las relaciones de América Latina con África, porque desde el mismo triunfo de la revolución, es decir, de los años 60 siempre se ha mantenido como una cuestión muy, muy fuerte. Entonces, como esa excepción, cuando usted mencionaba el tema de que, por ejemplo, de que existe una desmemoria con respecto a lo que significó la esclavitud, o con respecto a la conciencia de la cultura negra, o a las tradiciones africanas en las culturas de los países latinoamericanos, Cuba también rompe con esa tendencia que se da en América Latina. Porque precisamente, es decir, existe todo un rescate de la cultura africana dentro, o de la presencia de la cultura africana dentro de Cuba, y eso no se ha perdido. Es decir, en todos los medios de comunicación, en todos los espacios culturales posibles, existen manifestaciones africanas presentes. Es decir, es una cuestión de que no se ha perdido, y se ha tratado de fortalecer aún más esa representatividad de África, ¿no? Dentro de los espacios, digamos, culturales de Cuba, ¿no? En la música, la danza, sobre todo la danza. Hay muchísimos grupos folclóricos cubanos de baile tradicional africano, ya bueno, sintetizados, ¿no? Como se dice, Sí, de sincretismo. Sincretizados, ¿no? Con la cultura africana, pero que está muy presente, ¿no? En toda la sociedad cubana. Solamente era como poner eso cuando se habla, si bien esa perspectiva, por supuesto, Cuba comparado con América Latina es solo un pequeño país, y realmente los colectivos afrodescendientes son mayores en Colombia, en Brasil, ¿no? Y que tienen, digamos, que situaciones de discriminación mucho más marcadas, ya institucionalizadas, que en Cuba eso al menos institucionalmente se eliminó, pero
que cuando usted haga, es decir, cuando se hable de esto, se ponga como el ejemplo de Cuba, como la, digamos que en la medida de lo posible, la antítesis o el contrario de esta tendencia que se marca en América Latina. Sí, lo de CARICOM, ahorita que lo mencionaste, me acordé, pero cuando yo estaba preparando esto no me vino así. Pensando en políticas que países han estado haciendo, o políticas de la Unión Africana, ¿no? Y te agradezco que lo hayas mencionado. Y lo otro, más bien yo me refería a África, no a países latinoamericanos, hablar de la esclavitud. Porque en África, por ejemplo, bueno, no sé, en Argelia, el señor ministro nos podrá decir, en África, por ejemplo, en el Congo, en Burundi, lo que sé, lo que se estudia ahí, viendo planes de estudios, ¿no? En el Congo lo que estudié yo de esclavitud, lo estudié creo en secundaria, no sé si primero, segundo de secundaria, pero rápido, así como, no sé, una cosa, en secundaria todavía uno no tiene la capacidad de reflexionar, de saber bien qué onda con esto, ¿no? Y estudios así que así llegaron los blancos, se llevaron a nuestros antepasados allá y ya. Pero si uno va, por ejemplo, a las bibliotecas o para ver qué se ha publicado sobre esto, o a las universidades, en las carreras de historia, no sé, de sociología, de filosofía, o sea, humanidades y ciencias sociales, donde se esté trabajando o problematizando ese tema, no es común. Uno no va a encontrar muchos o casi nada. Y yo recuerdo siempre, a veces se lo decía yo, lo digo a la gente, porque yo crecí escuchando que, disculpe, lo voy a decir así como tal, que los blancos se comían a las personas. Bueno, en la primera parte vimos esas imágenes que los blancos dicen que los africanos, los negros son caníbales, ¿no? Pero allá también hay esa imagen, o yo crecí con eso, creo que ahora ya no, los niños ya están preocupados o ocupados en otras cosas. Pero yo me acuerdo cuando era niño, adolescente, escuchaba eso, que los blancos se comían a las personas, que el corned beef, es como una lata de carne, decía que era carne humana. Sí, lo que se compra es como lata de carnes. No, esa carne es una carne humana que los blancos se lleva la gente y pues las hacen así como carnita y ponen como en latas. Pero ya estando acá, yo dice, ¿por qué había algo así? ¿Por qué eso se quedó? Yo creo, es mi hipótesis, nunca la trabajé, pero es plausible. O sea, ¿cómo quedó en el imaginario de la gente o sea, esa gente que los blancos se llevaban, ¿a dónde se los llevaban? Porque nunca regresaban, ¿sí? Entonces uno se podría imaginar que se las comían a esa gente, ya, pero ya de ahí no se problematiza que era la esclavitud, que iban a trabajar a otro lado, ¿sí? Pero eso quedó así como los blancos se llevan a la gente para comerse. Muchísimas gracias, señor Carcosi, para esta intervención rica y clara y para poner la luz sobre muchos aspectos con relación a la diáspora africana en los países latinoamericanos, y creo que es el mismo caso en otros continentes. Primero punto sobre Argelia, me permite de compartir con usted la experiencia argelina. En verdad tenemos una parte de la población, no puedo decir negras, pero básicamente no hay racismo o exclusión dentro de la población argelina. Y sobre la esclavitud, francamente no hay muchos temas en el sistema
educación de Argelia, porque nuestra población no ha sufrido de este fenómeno, pero como estamos africanos, tenemos este tema y luchamos contra estos fenómenos que son contra la humanidad, en nuestros valores tradicionales, religiosos, etcétera, etcétera. En mi tercer punto sobre la situación de la diáspora y de la migración africana en todos los países, quiero y deseo destacar un punto. Lo que viven los africanos fuera de África son prácticamente los mismos problemas dentro del continente africano. Entonces, aquí tenemos una visión, una vista en primer lugar, entre los países africanos para unificar nuestras políticas y con la ayuda de otros países como México para luchar contra la imagen negativa que una parte del mundo tiene sobre el continente africano, los pueblos africanos y la diáspora africana. Dentro de la zona africanas hay buena gente con un buen nivel de formación en Congo, África del Sur, Argelia, Nigeria, y hay una persona que aspira a un mejor futuro de la paz, de la estabilidad. Pero hay otra gente que necesita ayuda. Actualmente, en mi aviso, hay el ámbito universitario donde podemos hacer investigaciones, estudios, debates para compartir con la simple gente y para todos los países del mundo y diferentes actores en diferentes ámbitos que lo que sufriendo en los países africanos no correcto, no legal, no humano. Hay que cambiar estas situaciones. Es la responsabilidad de la simple gente de los países y nuestros amigos, como los mexicanos. Le doy la palabra si quiere agregar algo y después de eso cerraremos. No, yo solo agradecer los comentarios y también del señor Tim sobre ese tema, ¿no? Y sí, yo creo que da para mí fue un ejercicio también de pensar esos temas, siendo yo africano que vivo. Creo que también mi tarea, una de mis tareas, que es un tema que me gusta, es hacer como esos puentes y para acercarnos más. Sí, cuando yo hablo con africanos allá, me preguntan, oye, ¿cómo es México? ¿Cómo es la gente? Yo hablo mucho con ellos y me dicen, no, es que no sabíamos esto, ¿no? Igual acá, me pregunto, oye, pero allá ¿cómo es? Tú que eres de allá, ¿no? Y allá me dicen, tú que vives con ellos, ¿cómo es? Entonces como que esto me gustó, me gusta y esa es la primera vez que hablo ya a nivel como de un evento así sobre esto. Y les agradezco sus comentarios y su presencia. Gracias. Bueno, pues daré cierre a esta mesa por cuestiones de tiempo.